¿Por qué el canon bíblico católico tiene más libros que el hebreo y el protestante? Bueno, el canon bíblico ha sido motivo de debate durante siglos. Los judíos tienen un canon de 39 libros conocido como Tanakh, mientras que los protestantes también mantienen esta cantidad. Sin embargo, el canon católico es más extenso, con 46 libros en el Antiguo Testamento. La diferencia principal radica en los libros llamados deuterocanónicos, que incluyen Tobías, Judith, Sabiduría, Sirásida, Baruch, los dos Macabeos y algunas secciones en griego de Esther y Daniel. Estos libros fueron escritos en griego y formaban parte de la Septuaginta, una traducción del Antiguo Testamento hecha en Alejandría, Egipto, en el siglo III a.C. La iglesia primitiva usaba esta versión, lo que llevó a su inclusión en la Biblia cristiana. En cambio, durante la Reforma Protestante, Martín Lutero decidió excluir estos libros porque no tenían una versión hebrea y porque algunos contenían doctrinas que él rechazaba como el purgatorio. A pesar de estas diferencias, los deuterocanónicos han sido fundamentales en la tradición católica y han influido en la espiritualidad cristiana desde los primeros siglos. Bueno, para el contexto histórico del libro de Macabeos, el libro Macabeos nos transporta al siglo II a.C., en una época en la que Judea estaba bajo el dominio del imperio Seleucida. El rey Antíoco IV Epifanes impuso la cultura griega y prohibió las prácticas judías, lo que generó una crisis religiosa y social. En este contexto surge la figura de Matatías y sus hijos, especialmente Judas Macabeo, quienes lideraron una rebelión contra los griegos. Usaron tácticas de guerrilla para recuperar el control de Jerusalén y purificar el templo, dando origen a la festividad de Hanukkah. Este conflicto no solo fue una lucha política, sino también una batalla por la identidad religiosa del pueblo judío. Los macabeos enfrentaron no solo a los seleucidas, sino también a judíos helenizados que apoyaban las costumbres griegas. Curiosamente, a pesar de su importancia, estos libros no forman parte de la Biblia hebrea, pero sí fueron conservados en la Septuaginta y adoptados por la Iglesia Católica. Además, su historia inspiró a futuras rebeliones contra el dominio extranjero, incluyendo la revuelta judía contra Roma en el siglo I después de Cristo. Bueno, hablando acerca del contenido de los libros de Macabeos, el primer y segundo libro de Macabeos narran la resistencia del pueblo judío contra la imposición de la cultura helenística. Macabeos 1 presenta un relato más histórico y detallado de la revuelta, centrándose en la estrategia militar de Judas Macabeo y en cómo sus hermanos continuaron la lucha, en un contexto que exalta el heroísmo y la valentía de los combatientes judíos. Por otro lado, Macabeos 2 tiene un tono más teológico, destaca la importancia de la fe, el martirio y la resurrección de los justos. Un pasaje importante es el relato de los 7 hermanos y su madre, quienes fueron torturados y ejecutados por negarse a comer carne prohibida. Su historia es uno de los primeros testimonios bíblicos sobre la creencia en la resurrección de los muertos. Además, segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo del 44 al 46, menciona la oración por los muertos, lo que sirvió como base para la doctrina del purgatorio de la Iglesia Católica. Estos libros no solo narran una lucha militar, sino que también plantean cuestiones profundas sobre la fe, la lealtad y la vida después de la muerte.